Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no lo esperaba AMLO, ya que sale Edmundo Jacobo, por fin reaparece y sale y está en contra de López Obrador y le advierte de esta manera al presidente AMLO. Increíble, pero cierto, le dice: yo soy un luchador de la democracia y muchas otras cosas más. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ya que estaba furioso, también Loretito, completamente furioso, porque según es la primera víctima que se va de el INE. El hombre del momento, el personaje del día, el centro de todas las disputas, el que ha sido reiteradamente mencionado hoy por el presidente López Obrador, que incluso ayer en el Congreso desató las lágrimas de una legisladora y que hoy es la primera víctima del plan B de reforma electoral de López Obrador, el ex secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Vea usted su credencial de elector, voltéela y ahí está su firma. Muchísimas gracias por venir. Carlos, al contrario, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. ¿La primera víctima de la reforma? Espero la primera que regrese después de los litigios que estoy interponiendo ante el Poder Judicial a mi posición, porque el Congreso de la Unión no puede destituirme del cargo. La Constitución es muy clara: quien me nombra en el cargo, quien nombra al secretario ejecutivo, es el Consejo General del Instituto y es el que me podría remover. ¿Esto lo resuelve el Tribunal Electoral? Sí. ¿Cuándo se espera que sesione? ¿Cómo va ese proceso? A ver, yo lo que hice ahora como ciudadano, porque ayer se publicó la ley, que aparte es un pasaje bastante curioso. Cuando se promulga una ley y se publica en el Diario Oficial, dice que entra en vigor al día siguiente de su publicación, que fue lo que sucedió el día de hoy. Sin embargo, en el caso particular, me dedican un artículo transitorio, el 17º, y dice que se me cesa inmediatamente en el momento que se publique. Ni siquiera me dan los 24 horas siguientes. Paréntesis, ¿por qué tanta tirria contra usted? Dice López Obrador que ni lo conocía. O sea, ya hoy lo pone en el basurero de la historia, pero dice que ayer ni lo conocía. Vamos, yo tampoco tengo el gusto de haber conversado con el actual presidente de la República. Me ha tocado, como funcionario del instituto, recibir su registro para la candidatura a la presidencia de la República en el 2012 y en el 2018, cuando yo era secretario ejecutivo. Fuera de eso, no he tenido mayor interacción y el gusto de conocerlo. No sé por qué, Carlos. La verdad... me llamó la atención, dice: yo ni conocía al señor Jacobo, pero es un corrupto y que se haya ido es una cosa grande para los mexicanos porque es mejor democracia. Si no lo conocía. No conocía, y yo esperaría que en todo caso se juzgue mi trabajo. Para eso estamos. ¿Qué le diría al presidente si lo tuviera aquí sentado? Bueno, le diría: señor presidente, creo que en primer lugar lo tienen mal informado, porque creo que muchos de los dichos, no solamente lo que se refiere a mi persona, porque esto no son cosas personales. Quien está en la función pública tiene que entender que la atribución que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene, lo desborda como persona. Si uno lleva cualquier discusión y cualquier tema en lo personal, creo que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, lo que le diría al señor presidente es: ¿me da tiempo usted de explicarle qué es lo que se despliega para organizar una elección? Y además le recordaría, Carlos, que él ha sido un actor muy importante en las sucesivas reformas de las reglas que se siguieron, incluso en su propia elección. Y que la reforma que él buscó, si hay un plan B, hubo un plan A, que por cierto no tuvo la mayoría que se requería y que implicaba una reforma constitucional, y que esa pretensión que ahora se quiere hacer por la vía legal, contraviniendo la Constitución, pues echa por tierra incluso muchas de las cosas que él solicitó, muy justas, que tienen que ver con equidad en la contienda, con certeza en las elecciones, con garantizar que el voto se contara, y se contara bien, y se contara por los ciudadanos. Es lo que hemos venido haciendo. Es más, no es que yo lo diga, ahí están los datos. Ha habido paz pública en este país, elección tras elección tras elección. Y yo le diría al señor presidente de la República: ¿por qué no nos sentamos y analizar los datos y los resultados de las elecciones, incluso antes de su gobierno y durante su gobierno? No solamente la elección que lo llevó a la presidencia de la República, sino las sucesivas que ha habido de aquí hasta este año. ¿Por qué contra usted? ¿Por ser cercano a Lorenzo Córdoba? Mira, Carlos, o sea, por eso hasta un artículo transitorio, para que no se vaya mañana, se vaya hoy. O sea, esa saña, ¿hay saña? Mira, Carlos, yo llegué en el 2008.
siendo presidente del IFE en aquel momento, Leonardo Valdés. Y me nombró el Consejo General por unanimidad en aquel momento. Yo conocí, o sea, no lleva 30 años, como dice López Obrador. Por favor, claro que no. Yo entré el 5 de junio del 2008. Tengo un poco más de 14 años. Una primera etapa con el IFE. Ahí en el 2012 se nombró a Lorenzo Córdoba como consejero del IFE. Ahí lo conocí a Lorenzo Córdoba. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Conocí a su papá. En fin, somos de generaciones distintas, Lorenzo y yo. Ahí lo conocí. Se hace la reforma del 14, desaparece el IFE, aparece el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba es nombrado consejero presidente y me invita a continuar en la Secretaría, me propone a Consejo General y aquí estoy, Carlos. O sea, efectivamente tengo muchas coincidencias ideológicas de proyecto, convicciones con Lorenzo Córdoba, pero no es una cosa de amistades. ¿Qué simboliza usted? Mira, mi responsabilidad, Carlos, si está en la Constitución. Me pregunto es ¿por qué contra usted? ¿Por qué esa hazaña? ¿Qué simboliza? Lo que puedo simbolizar hasta donde alcanzo a entender es que en la Secretaría Ejecutiva, con la anterior ley antes del Plan B, recaía la responsabilidad de la coordinación de la operación del instituto. O sea, al Consejo General le toca tomar las decisiones de política institucional, el arbitraje, pero todo lo que es la operación, el poner en ejecución incluso las decisiones del Consejo y la ley, eso le toca coordinar a la Secretaría. Es agarrar y decir, si fuera un barco, no voy a matar al capitán, voy a bombardear los motores. Vamos, si se quiere ver así, primero que nada, el instituto no depende de una persona, hay que tenerlo muy claro. Tiene un cuerpo profesional muy grande, un servicio civil de carrera de excelencia, y eso lo reconoce la Auditoría Superior de la Federación, y que se ha construido desde el IFE, por cierto, y que está en la Constitución. La Constitución dice que el instituto debe tener un cuerpo profesional, y ese es el eje de todo el andamiaje de personas que despliega el instituto en todo el país. Al secretario ejecutivo le toca ¿qué? Coordinar ese trabajo y coordinar las oficinas centrales bajo las cuales se ejecutan las decisiones del Consejo y la responsabilidad de la ley. Es el operador. Es el operador. Y bueno, también soy el representante legal de la institución, el secretario del Consejo, el secretario de la Junta General Ejecutiva. Soy hasta notario, Carlos. La reforma del 14 me hizo notario para dar fe pública de muchas cosas. Ahora, usted lleva su caso ante el Tribunal Electoral. ¿Qué espera el Tribunal Electoral? ¿No se está tardando el Tribunal Electoral? Vamos, yo interpuse en el primer minuto del día de ayer un recurso ante el Tribunal Electoral y ante la Justicia Administrativa Federal. Ante el Tribunal Electoral, en un alegato de que en un juicio de derechos ciudadanos, haciendo ver la inconstitucionalidad de la decisión, porque, insisto, a mí me nombró el Consejo General, no la Cámara de Diputados, a diferencia del nombramiento del presidente y los consejeros electorales. Entonces, quien tiene la facultad de nombrar, tiene la facultad de destituir. No. Y además, a través de una ley. Perdón, Carlos, las leyes son, hemos aprendido, generales, abstractas e impersonales. Lo único que le faltó al artículo 17º transitorio es poner Edmundo Jacobo Molina. Es una ley que rompe todas las reglas. Entonces voy al tribunal a decirles, apelo a la consideración jurídica para que no se aplique ese artículo transitorio. Igual que voy a un tribunal. ¿Y está a espera del tribunal? Estoy en espera del tribunal. Espero que sea lo más pronto posible, ya que, y también quiero decirlo, también el Instituto Nacional Electoral como instituto fue ante el tribunal por la misma situación, ya que el instituto se ve afectado o se duele de que con mi destitución se afecta la operación del instituto. A ver, 3 cosas muy concretas que dice López Obrador. 1, Edmundo Jacobo gana más que yo. No es cierto. No es cierto, es falaz. Por lo siguiente, es muy sencillo. La Constitución habla de remuneraciones. Y las remuneraciones es todo lo que integra el ingreso y lo que recibe un funcionario. O sea, López Obrador no paga hipoteca, no paga renta, no paga coche, no paga gasolina, no paga luz, no paga teléfono, no paga agua, no paga comida, se lo pagamos entre todos. Así es. Pero dice que vive con 200 pesos, ¿no? Exactamente. Pues no, cualquiera. Perdón. ¿no? Entonces, cualquiera viviría con 200 pesos. Y además eso ya lo litigamos y lo ganamos en tribunales. ¿Han calculado ustedes cuánto realmente es el sueldo, es la remuneración del presidente? No, y esa es una falta, por cierto, que tiene la Cámara de Diputados. Cuando nosotros llevamos el litigio ante la Corte, justamente la Corte le ordenó a la Cámara de Diputados que en la famosa ley
de salarios máximos, se definiera con toda claridad cuál era la remuneración del presidente. Si mal no recuerdo, tienen como 3 años en falta, en incumplimiento de una sentencia de la Corte, donde no han definido cuál es la remuneración del presidente para entonces tasar el resto del funcionariado público. En otros países, por cierto, hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente, dependiendo de las atribuciones y las responsabilidades de cada funcionario. Dice el secretario de Gobernación, máximo 2,000, 2,500 despidos. No es cierto que van a ser 8,000 y son el 7% del INE. ¿Qué es esto? Perdón, ¿otra mentira? Iba a decir matemática, aritmética elemental. A ver, por favor, el INE por ley tiene un despliegue de 300 distritos en todo el país. Por ley, cada distrito antes del Plan B tenía 5 vocales. Un vocal ejecutivo, coordinando todas las labores de un distrito, un secretario, un vocal de capacitación, uno de organización y uno del Registro Federal de Electores, el que se dedica justamente a supervisar las tareas de los módulos donde sacamos nuestra credencial. La ley, ese funcionariado lo reduce a una sola persona. Pero además, estos 5 funcionarios pues tienen un cuerpo administrativo que los apoya, que varía dependiendo de la complejidad del distrito, pero digamos una media de 20 funcionarios más. La ley que dice, se reduce a un funcionario y a una persona auxiliar. Quiere decir, de un promedio de alrededor de 25, quedan 2. 300 distritos en todo el país. Y además, las 32 juntas locales, que tienen también 5 vocalías, se reduce a 3 y se reduce el número de auxiliares administrativos. ¿Total? Aritmética pura. Básicamente, el sistema de funcionarios de carrera de la institución, que son más de 2,750 funcionarios, se reduce al 84.6%. ¿Se reduce a 84 o no, se reduce en 84.6%? O sea, de cada 100 quedan 15. Exactamente. ¿En total cuántos van a despedir por el Plan B? Nosotros calculamos que entre el personal del servicio y la rama administrativa, en un primer momento, se despedirán más de 6,000 funcionarios. Pero además, el Plan B dice que tiene que reducirse al mínimo el personal de la institución. El día de hoy el Consejo General se reunió porque así lo mandataba el Plan B, y eso lo convocó el doctor Lorenzo Córdoba con su calidad de presidente, para empezar los trabajos para aplicar la reforma. Y eso implica estudiar toda la reducción que tendría que hacerse. Siguiente dato. Se habla de que los consejeros, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los que se van a llevar 15 millones de pesos de finiquito. ¿Cuántos se van a llevar realmente? No, de ninguna manera. A ver, es muy clara la regla. Para todo el funcionario está la ley laboral de este país. Cuando se separan del cargo por término, no por renuncia, en este caso ellos están concluyendo una gestión por ley a los 9 años, tienen derecho a 12 días por año y 3 meses. En el caso del INE, estos 12 días se extiende a 20 días. Lo que los consejeros que se retiran van a recibir son 3 meses y 20 días por año. Son 9 años. Son 9 años. ¿Por qué 20 días, Carlos? ¿Cuánto ganan al mes? En términos aproximados, alrededor de 160,000 pesos. A ver, entonces son 160 por 3 meses, ¿no? Sí. Ahí dan 480. Y luego son 20 días, que es, digamos, 2/3 del sueldo, 2/3 de 160, pues son 103, ¿no? 103 por 9 meses. Por 9 años. 927. Por 9 años, 927. Entonces estamos hablando de que se van a llevar, más o menos, 1,5 millones de pesos. Aproximadamente, tal vez un poquito más, alrededor de esa cifra. Eso es. Entonces, hablemos las cosas como son. ¿Y por qué no 12 días y hay 20 días? Por una sanción muy sencilla. Está prohibido para los que ocupamos puestos de dirección en el instituto ocuparnos al salir por 2 años de no ser empleados en ninguna instancia de gobierno en la que hayamos participado en alguna elección de ellos. En el caso del INE, que organiza todas las elecciones de este país, no podríamos ser empleados, no digamos en una dependencia federal, no en una dependencia local, en un municipio, por 2 años. Y ni ser tampoco podemos ocupar ningún puesto público. Entonces, en compensación a eso, es que se da estos 20 días. No es ninguna cosa extraordinaria, vamos, es la aplicación. No solo, o sea, ¿por qué están difundiendo esto de que son 15 millones y son, ¿qué, más o menos 2? ¿Sí? ¿Por qué dicen 15? A ver, a generar esta idea de... ha habido, la verdad, un ataque injustificado, un ataque sin sustento,
a una institución que ha defendido, no con este gobierno, y ahí están las pruebas en los anteriores, su autonomía, su independencia, su imparcialidad. ¿Ya empezó la descuartización del INE que prometió el secretario de Gobernación? No ha empezado, Carlos, y espero que no se dé, por varias razones. El Instituto Nacional Electoral, en la primera parte del Plan B, que se publicó el 27 de diciembre pasado, al publicarse el cambio en la Ley de Comunicación y de responsabilidades de funcionarios públicos, interpuso una controversia ante la Corte. Ahora, y esa fue una decisión unánime el 25 de enero de todos los integrantes del Consejo General, se le ordenó a la Secretaría Ejecutiva que interpusiera todos los recursos legales para controvertir ante la Suprema Corte de Justicia las consideraciones por la inconstitucionalidad del Plan B. El INE va a interponer recursos ante la Corte. Yo espero que la Corte analice la situación y inaplique el Plan B, y esto no camine. Déjeme, no le pregunto ya al exsecretario ejecutivo del INE, déjeme le pregunto a la persona, al ser humano, al padre de familia. ¿Qué se siente que le pase lo que le está pasando? ¿Se imaginó que su salida va a generar eso? No, de ninguna manera. Y te voy a decir una cosa. No soy nuevo en esto. Tengo muchos años luchando por la democracia en este país. Yo tengo 67 años, Carlos. Yo empecé desde los 14 años a luchar por la democracia en este país. Vengo de esa generación. Y me tuve la fortuna en la vida, en el 2008, de ser invitado, nunca lo pensé, a ocupar una posición desde la cual hacer posible muchos sueños, no míos, de muchos ciudadanas y ciudadanos, por construir un país de leyes frente a las arbitrariedades que mi generación vivió. No quiero que eso se vuelva a repetir. Sí, me preocupa mucho lo que está pasando. Y por eso, como funcionario que tengo que cumplir una responsabilidad y ser imparcial y objetivo, y si no, como ciudadano, por favor, defender lo que nos ha costado. ¿Duele, da miedo, entristece? Miedo no. La historia está llena de estos vaivenes en la historia, de personas que llegan al poder por la democracia y después retiran la escalera o corrigen desde su punto de vista las vías para acceder al poder. La historia está llena. ¿Se siente humillado? No, de ninguna manera. O sea, este luchador por la democracia de 67 años que nos describe, pues cuando llega el presidente le da una patada. 2, 3, 4, 7, 14. No. Y le dice, te vas. No. Sería ingenuo si pensara así. La política es eso. Lamento que sea así. Yo quisiera creer en construir una sociedad en donde la política sea el espacio civilizado de ponernos de acuerdo. El espacio del respeto a los otros. El espacio donde todos cabemos. Por eso hemos luchado nuestras generaciones para construir esto. Me preocupa mucho el que se quiera cerrar ese espacio y se piense en la exclusión y en una mayoría, como decía Tocqueville, la dictadura de las mayorías. Aquí cabemos todos, debemos caber todos. Y hemos luchado todos estos años para esto. Esta democracia la hemos construido entre muchos y tenemos que defenderla entre muchos. ¿Es un aspirante a dictador el presidente? No lo diría así, no quisiera pensarlo así. ¿Tirano? Tampoco quisiera pensarlo así. Los hechos y la historia lo van a juzgar, eso sin duda. Edmundo Jacobo, muchas gracias por venir. Carlos, a tus órdenes siempre. Y estaremos al pendiente del caso. Claro, esto todavía está empezando. Edmundo Jacobo, el personaje. Bueno, pues ahí está prácticamente Edmundo Jacobo, donde va a los brazos de Loretito a dar la primera entrevista, ya que pues básicamente se hace la víctima, dice que es un luchador prácticamente de la democracia, que lucha él por los sueños de la demás gente, la democracia, y le advierte a AMLO que va a ser el primero en irse, pero el primero en regresar, porque ya está prácticamente en litigios, o sea que ya está pues demandado, ya están procesándolo, ya están viendo con piña, a ver cómo le hacen para quitar esa pues ley, donde pues prácticamente empezaron a trabajar ya, echaron toda la maquinaria del PRIAN a trabajar para que tumbar esta reforma electoral. Ya por lo que sigue es le entregan a lo que viene siendo al Poder Judicial, toma, aquí están los amparos, esta es la reforma electoral,
la empiezan a estudiar y empiezan a ver punto por punto, por punto, por punto, por punto, por punto, que sí, que no. Y ya, este punto sí queda, este punto no, este punto sí, este punto no, este punto sí, este punto no. Pero solamente con 4 votos a favor, tendría para que se quedara esta reforma, que ya empezaron con ahorros prácticamente de la reforma electoral. Veamos qué opina la gente prácticamente al momento. Así opina, así está la encuesta vía Facebook. Si gustan pasar a votar, si ustedes prácticamente ¿estás de acuerdo con Edmundo Jacobo y por qué? Prácticamente el 75% dice que no y solamente el 4% dice que sí. Veamos la opinión también de la gente, a ver qué nos dice. Isabel OEG también nos dice que saludos. Adrián Cortés, la corte se tiene que ir también, completamente de acuerdo. Ya dijo, no hace falta una reforma electoral ahí. Julián García, 67 años de ratero, completamente de acuerdo. Julián, Isabel OEG, saludos. Adrián Cortés, ¿cuál democracia? Sí, se coludieron con los fraudes, no seas hipócrita, completamente. Juan García, ¿cuál democracia? Isabel OEG, saludos. Julián García, las ratas ya no caben. Jimmy Rasgado Orozco, no tienen vergüenza, ya basta, ya comió mucho, completamente de acuerdo y bastante, y a manos llenas. Amadeo Flores, si quieres te dejamos tu trabajo vitalicio, que quieres que no te digan cuáles de tus hijos tomaron tu trabajo, señor. Faraón, llevas 14 años, ¿cuántos quieres más? Así es, parece que quieres que sea una monarquía. Temoc, par de ratas y corruptos, completamente de acuerdo. Elsie Velázquez, saludos, es un parásito enracizado. Isabel Ojed, saludos. Temoc, saludos. Bueno, pues ahí está la gente al respecto, opinando. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Si me pueden apoyar con una suscripción en YouTube, un like en la página de Facebook. Si me puedes, un like en los videos tanto como Facebook como en YouTube, y los comentes y los compartas para que muchas más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir, difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.